¿Quieres ser santo? ¿Saber qué es la santidad? ¿Aprender cómo llegar a serlo? Escucha nuestro programa Ser Santo y también el programa Al Purgatorio Una Manita. Soy Adriana Cinta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, donde encontrarás la vida de los santos, las almas del purgatorio y muchos temas que te van a interesar. Si quieres estar enterado en las redes sociales de cuando publicamos programas en YouTube, puedes estar en Twitter Purgatorio Ayuda o en el Facebook Al Purgatorio Una Manita. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de San Benito, la medalla de San Benito, sus milagros, su vida mística, Monte Cassino, su hermana Escolástica y cómo él se volvió santo y nosotros qué podemos aprender de él, sus tips espirituales, su oración, su regla. Este es un programa muy completo que si lo escuchas es como si hubieras consultado varios libros. De acuerdo a los relatos del Papa Gregorio en su libro Diálogos, San Benito nació en el 480 en Norcia, antiguamente llamado Nurcia, una ciudad en la región de Umbría, Italia. Fue religioso, monje, fundador del monacato occidental, de la orden benedictina, que actualmente está formada por unos 9,000 monjes repartidos por todos los continentes del mundo. San Benito nació con su hermana gemela Escolástica, que también sería religiosa y canonizada. Ellos nacieron cuando el Imperio Romano se desmoronaba, estaba en decadencia. San Benito era de una familia acomodada, libre y cristiana, pero él desde niño renunció a una educación privilegiada de la escuela del emperador Adriano. Después de 2 años de estar en esa escuela estudiando, estaba hastiado de la decadencia moral, aunque era apenas un niño, y abandonó Roma en secreto y se retiró al desierto para no dejarse envolver por el clima de vicio y pecado de la época. Vamos a hacer una oración muy linda que está en la pantalla por los santos. Decimos: Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Hago correr la divina voluntad en todos los actos de San Benito, Santa Escolástica y de todos los santos, como si ellos hubieran vivido en la divina voluntad. San Benito, al retirarse de la escuela en la que estaba ya hastiado y después de su primer milagro, decidió retirarse al desierto. Cirila, su nodriza, pidió prestado a los vecinos un tamiz, que era un instrumento con el que se limpiaba el trigo. Después de usarlo, cayó de la mesa y se rompió y se partió en 2. Ella se puso a llorar. Vino San Benito y se puso a rezar postrado en tierra con lágrimas en los ojos. Cuando se levantó, el tamiz estaba intacto, como si nunca se hubiera caído y roto. Corrió la noticia y pusieron el tamiz sobre la iglesia como milagro para la veneración de todos. Esto fue una señal para su vida monástica. Prefería las penurias y el trabajo de vida de un ermitaño que los halagos de la gente. Entonces huyó a escondidas de todos hacia el desierto. Fue a las montañas de Subiaco, en el valle del río Aniene. Este lugar estaba en ruinas y deshabitado, pero él necesitaba de esa soledad para desarrollar su vocación. Cuando iba de camino, encontró un monje llamado Román, al que le platicó sus planes. Ese monje le dio un hábito de piel, le cortó el cabello como signo de consagración a Dios y lo llevó a la cueva de un monte llamado Taleo, que remataba con una roca. San Benito vivió en soledad 3 años en contemplación y oración, y solo recibía la visita del monje llamado Román, que le llevaba pan. Román le bajaba una cuerda con una canasta que tenía una campana para hacerle llegar el pan. Pero el diablo le rompió la campana. Pero eso no importó, porque Román lo siguió ayudando. Dios quería dar a conocer la vida de San Benito para que sirviera de ejemplo a otros monjes. Esta cueva estaba en la región de Subiaco. Dios se le apareció a un sacerdote de la región de Subiaco que preparaba los alimentos para Pascua y le dijo: mientras tú preparas manjares deliciosos, tengo un siervo atormentado de hambre
Inmediatamente el sacerdote fue en busca de San Benito y llevó alimentos. Lo buscó por montes hasta que lo localizó en su cueva. Juntos rezaron y conversaron y le comentó que comieran porque ese día era Pascua. San Benito era incapaz de interpretar los ciclos lunares, por lo que estaba ajeno al paso del tiempo. Unos pastores lo descubrieron en la cueva y pensaron que era una bestia, pero reconocieron su piedad humana y se hizo famoso en la zona. Las personas le llevaban comida a cambio de un alimento espiritual para su alma. La cueva era conocida como Sacro Especo, la gruta sagrada. Estaba en ruinas, estaba ubicada a 1 hora de Roma. Actualmente está ahí el monasterio de Subiaco y recibe muchos visitantes al año. Así como nuestro Señor fue tentado por el diablo cuando se retiró por 40 días, San Benito también fue tentado por el diablo. Un día se le apareció un mirlo negro, que es parecido a un pájaro colibrí, que volaba muy cerca de su cara. Él le hizo la señal de la cruz y desapareció, pero le dejó un deseo carnal, al grado de pensar en dejar la vida monástica. Él estaba pensando en una mujer que hacía mucho tiempo había visto en Roma y tuvo un deseo ardiente por ella. Y se desnudó y corrió a arrojarse a las ortigas y espinas. Su cuerpo quedó lacerado y el placer se convirtió en dolor. El poder vencer esta tentación, no volvió a sentir ese deseo de apartarse de Dios y se hizo maestro de virtudes, según él le explicó a sus discípulos. Su vida espiritual fue creciendo y desarrolló una gran capacidad de irradiación. Muchos lo seguían y dejaron su vida terrenal para que San Benito fuera su guía espiritual. Unos monjes que habitaban en el monasterio, que hoy sería San Cosimato, que está a 45 kilómetros de Roma, habían perdido a su abad, ya que había fallecido. Era el monje que los dirigía. Fueron a rogarle que dejara su cueva y fuera San Benito su abad. Pero él les comentó que no iban ellos a acatar sus reglas tan estrictas. Pero ellos le insistieron tanto que San Benito aceptó y dejó la cueva en el monte Subiaco. Esta experiencia fue un fracaso, pero le sirvió a San Benito para aprender de sus errores. Le ayudó a ver cómo debería comportarse en la vida religiosa. Ya viviendo en la congregación, los monjes eran rebeldes a aceptar la disciplina que les imponía su nuevo superior, San Benito. San Benito les quiso enseñar con obras y no con palabras. Bajo su gobierno no se permitían cosas ilícitas a los monjes. Pero a estos monjes les dolió mucho renunciar a sus costumbres y les pareció que eran muy duras las nuevas reglas. Entonces se reunieron y empezaron a tramar envenenar a San Benito con una copa de vino envenenada en la hora de la comida. San Benito realizó la señal de la cruz antes de probar el vino y en ese momento la copa de cristal estalló en 1000 pedazos y el santo comprendió que sus discípulos habían tratado de asesinarlo. Esto fue un milagro, pero San Benito, sin perder el estilo y sin molestarse, llamó a los sacerdotes que lo trataron de matar y les dijo: que Dios Todopoderoso tenga piedad de vosotros, hermanos, por lo que quisieron hacer conmigo. Les dije que mi forma de vida no era compatible con la suya. Vayan y busquen un abad que sea compatible con su forma de vida. Conmigo ya no cuentan. Esta experiencia lo convenció de que si tenía que guiar a otras personas a la perfección cristiana, debía fundar su propia orden e instaurar sus normas entre aquellos fieles que estuvieran dispuestos a aceptarlas. San Benito regresó a la cueva al ascetismo, o sea, una vida austera en la mortificación, la penitencia, para buscar la perfección moral y espiritual. Su fama seguía creciendo y decidió fundar una orden religiosa según sus propias ideas. Formó 12 monasterios distribuidos por la región. Se corrió la voz de que San Benito estaba de nuevo en la cueva. Fueron muchos seglares que huían de la corrupción, personas que buscaban la paz. También llegaron como 150 monjes aspirantes a monjes y se reunían alrededor de San Benito. Vivían en comunidad, realizaban sacrificios,
abstinencia, mortificaciones espirituales, ejercicios espirituales, una vida ascética, que si así como San Benito decidió fundar una orden religiosa en los siguientes 19 años, San Benito construyó 12 monasterios en el Subiaco y a cada monasterio asignó 12 discípulos con un abad cada uno. Los hombres nobles y piadosos le encomendaron la educación de sus hijos a San Benito, con el fin de salvarlos de la decadencia moral de Roma. San Benito obtuvo un privilegio especial del Papa para ser superior de los 12 monasterios en la vida monástica. Había oración y trabajo. Era como una sola familia. En un monasterio había un monje rebelde que el abad le había llamado la atención, pero seguía vagando por el monasterio sin hacer oración. Llegó San Benito y vio que un demonio jalaba al monje del hábito para alejarlo de la oración. Les dijo a los monjes que todos se unieran y oraran. Y San Benito golpeó al monje con una vara y fue como haber golpeado al demonio. El demonio se fue y el monje nunca más faltó a sus obligaciones de orar. En otro monasterio que estaba en las montañas no tenían agua y para ir al manantial les quedaba lejos. Los monjes le pidieron a San Benito que cambiara el monasterio de lugar. San Benito fue al manantial de agua, hizo una oración con sus discípulos, se fue cerca del monasterio, puso 3 piedras en una encima de otra y les dijo que cavaran en ese lugar, porque Dios de ahí iba a hacer brotar agua, y brotó agua. En otro milagro, luego de que un godo quería ser monje, llegó ahí al monasterio y fue a cortar zarzas con una hoz, pero al golpear las zarzas se rompió y cayó al agua la hoz. Y él se puso muy triste porque ya no iba a poder seguir haciendo su trabajo. Llegó San Benito y metió el mango al agua y la hoz que había caído al fondo del lago se volvió a unir la hoz con el mango. Eso fue un milagro muy bonito. Entonces le dijo San Benito al monje: no estés triste, sigue trabajando. San Benito pensaba que el trabajo manual dignificaba, que era bueno para el alma, para el cuerpo, por lo que en su orden el trabajo era obligatorio. Y en esa época el trabajo manual se consideraba como indigno, pero para San Benito era todo lo contrario, daba mucha dignidad. Hay un milagro muy lindo que es el de Plácido y Mauro, que eran unos niños muy jóvenes que estaban en el monasterio. Plácido fue a buscar agua al río, pero cayó en el río y lo arrastró la corriente. San Benito estaba en su celda y tuvo una revelación del accidente. Le dijo a Mauro: ve a salvar a Plácido. Mauro fue corriendo al río y cuando llegó al río caminó sobre las aguas, tomó a Plácido del cabello y lo sacó del río. San Benito dijo que el milagro fue por la fe y la obediencia de Mauro. Hubo un milagro muy bonito sobre pan. Florencio, el padre de la iglesia, tenía mucha envidia y celos de San Benito. Así es que lo calumniaba, lo difamaba para que la gente no escuchara a San Benito. Pero la gente no hacía caso y seguía a San Benito. Un día le mandó este sacerdote envidioso, Florencio, un pan de regalo a San Benito, pero estaba envenenado. San Benito aceptó el pan, pero se dio cuenta de que estaba mal ese pan. Todos los días había un cuervo que visitaba a San Benito en el monasterio y San Benito lo alimentaba todos los días. Entonces llegó el cuervo y le dijo San Benito: en el nombre de Jesucristo, toma este pan y arrójalo a donde nadie pueda encontrarlo. El cuervo se lo llevó, ese pan malo, y ya después regresó para poder comer su comida que se acostumbraba todos los días. El envidioso Florencio pues se dio cuenta que no sucedió nada y como fracasó, seguía teniendo mucho envidia y enojo. Entonces él llevó a 7 mujeres a los jardines del monasterio a que bailaran desnudas
para que las vieran los frailes y para incitarlos a la lujuria. San Benito, para salvar a los monjes y para que Florencio dejara en paz a sus monjes, decidió irse a las montañas. Iba a las montañas con sus discípulos, en las montañas del Subiaco, pero antes dejó todo organizado en sus monasterios para que el abad responsable de cada monasterio gobernara cada uno en forma independiente. Ya se iba con sus discípulos, pero corrió un monje y le dijo: «Vuelve, porque el sacerdote Florencio que te perseguía ha muerto». Mientras Florencio estaba en la azotea viendo cómo se iba San Benito, se derrumbó la azotea y murió sepultado. San Benito, al enterarse de esta noticia, se puso a llorar y le dijo a sus discípulos que rezaran por Florencio. Y también regañó al fraile que había corrido a dar la noticia porque lo había hecho con gusto. Le dijo que no era correcto que se pusiera contento del mal de otros. Pero aún así, San Benito se marchó. En la primavera del año 529 fue hacia el sur con sus discípulos. Llegaron a la campiña entre Roma y Nápoles. Ahí encontró la localidad vecina de Casino. Se le acercó la población molesta porque llegaron San Benito y sus discípulos. Y les dijo que San Benito les dijo que ellos iban a hacer un monasterio dedicado a Dios. Entonces el pueblo los ayudó a la demolición de una antigua acrópolis que había en ese lugar para que se pudiera construir la abadía. San Benito, con un mazo, destrozó los ídolos que ahí había en el templo, ya que era un templo que antes había sido dedicado a Apolo. Y sobre las ruinas del templo construyó 2 capillas. Amigos, si un día quieren ir a Monte Cassino, tienen que estar en Roma, Italia, e ir a la estación que se llama Roma Termini. Ahí hay unas áreas de información que te dicen los horarios y precios. Hay una pantalla de información que está en la entrada de la estación y hay unos trenes de la compañía Trenitalia que son cómodos y van de Roma a Monte Cassino y hacen como 1 hora 12 minutos de recorrido y cuestan entre $9 y $12. Al llegar a Monte Cassino hay unos autobuses que van desde la estación hasta Monte Cassino, que cuestan aproximadamente como 2 o 3 euros, pero salen a mediodía o a las 3 de la tarde. Hay diversos horarios, pero si por alguna razón no pueden esperar al autobús, pueden tomar un taxi que cuesta como 50 euros y de regreso pueden tomar el autobús que cuesta como 10 euros. El último en salir del monasterio de Monte Cassino a la estación sale a las 5 de la tarde. Pero bueno, estábamos comentando que en el año 529 fue cuando San Benito llegó a esta zona de Monte Cassino y fundó el monasterio de Monte Cassino. Surgió este monasterio sobre una edificación romana pagana donde se daba culto al dios Apolo y se hacían sacrificios. Después de la muerte de San Benito hubo un tiempo de estabilidad y crecimiento. Antes de su muerte, San Benito profetizó la destrucción de Monte Cassino. Es destruido en el 577 por los longobardos, en el 883 por los saracenos, que invaden el monasterio y lo saquean y lo incendian. Monte Cassino llega a grandes niveles eclesiásticos y políticos, porque tenía bibliotecas con muchos libros, ya que San Benito estaba muy interesado en que sus frailes se prepararan intelectualmente. Por ejemplo, ahí estuvo Santo Tomás de Aquino
Y pues ellos leían mucho, además de que le importaba el trabajo físico, también le importaba que tuvieran trabajo intelectual. Por esto, este monasterio tenía unos niveles muy altos y las personas, pues los frailes eran muy preparados, porque además de la vida de oración, también se preparaban, estudiaban, leían, tenían cultura. En 1349 tiene lugar la tercera destrucción de Monte Cassino porque hay un terremoto, pero viene después una reconstrucción y queda muy bonito. El 15 de febrero de 1944, en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, fue un lugar de oración, estudio y refugio para muchos civiles indefensos. Y en el espacio de un bombardeo que duró 3 horas, quedó reducido a ruinas, excepto la cripta, y murieron muchos refugiados, y fue reconstruido por el gobierno italiano en base al antiguo módulo arquitectónico, y se tardaron 10 años. En la parte derecha está el cementerio de más de 1000 soldados polacos que liberaron Italia. En el 18 de mayo de 1944 hay una inscripción en el obelisco que dice: nosotros, soldados polacos, hemos dado el cuerpo a Italia, el corazón a Polonia y el alma a Dios, por la muestra ajena de libertad. También a la derecha hay lápidas de la edad romana y medieval. Vamos a hacer una pequeña oración por todas estas almas que murieron ahí y por las almas de todas las guerras. Decimos, puedes ver en la pantalla la oración. Decimos: Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Señor, te pedimos por estas almas. Para ti todo es presente. Te pedimos que en el momento de su muerte los cubras con tu sangre preciosa. Te pedimos la gracia de que se arrepientan y se salven. Le pedimos a San Miguel Arcángel que haga la lucha angélica, y a los santos del cielo y a las almas del purgatorio, para quienes pedimos la gloria eterna, les pedimos que intercedan para que se salven. En nombre de todos ellos te pedimos que consagres su muerte a la Santísima Trinidad, y en nombre de ellos te ofrecemos todos los sufrimientos y buenas obras que pasaron en su vida, y te los ofrecemos para la salvación de sus almas y en reparación de sus pecados. Pedimos, Señor, que esta oración se extienda a todas las almas que hayan muerto en todas las guerras, en un pasado, presente y futuro. Amén. Rezar por las almas del purgatorio es la mejor inversión que podemos hacer. Todas las mañanas puedes decir: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia. Y todas las noches puedes decir: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa toda la noche, la madrugada y el día de mañana, a mí y a mi familia. En cuanto te levantes, después de decir: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia, dice: Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Yo te ofrezco todos los sufrimientos, sacrificios y todo lo que vaya a ser el día de hoy, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas y a la pasión de Cristo, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados que están en el purgatorio. También lo ofrezco por las almas del purgatorio. Y así siempre puedes estar ofreciendo. Lo importante es que siempre digas: Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Yo te ofrezco la misa que voy a escuchar hoy, la comunión, la limosna, la uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas y a la pasión de Cristo, y la ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. O puedes decir: ofrezco la lavada de coche que voy a hacer, la lavada de trastes, el sacrificio de tener que ir en carretera 2 horas, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas y a la pasión de Cristo, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Porque esto nos va a ir santificando, purificando, sanando, y tu vida va a cambiar muchísimo, como cambió la mía y la de mi familia, por estar haciendo este tipo de reparaciones.
Vamos a hacer un recorrido por el monasterio de Montecassino. Esta es la entrada principal. Es un lindo jardín. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos en Montecassino con San Benito. Bienvenidos. Ahora conozcamos el monasterio en un corto recorrido. Tiene una vista espectacular entre naturaleza. Este es el cementerio de los polacos que murieron, de los que hicimos la oración. Veamos cómo la fauna es bellísima y la flora. Se ven a lo lejos los poblados, porque es muy alto. Vemos una arquitectura espectacular. Pese a haber sido destruido en 3 ocasiones, fue levantado de nuevo, porque Dios rehace sus obras. Aquí está la estatua de San Benito y la estatua de Santa Escolástica, con la paloma en su libro. Ahora tenemos una vista panorámica para dar una idea de la belleza de este espectacular convento. Está en un estado perfecto de conservación y vale la pena que un día, si es posible, se den la oportunidad de conocerlo. A mí me gusta mucho esta arquitectura, esta cantera, que es bellísima, donde los monjes oraban en un recogimiento absoluto con San Benito, que tanto le gustaba estar aquí. Ahora entramos al patio principal antes de entrar a la iglesia donde están los restos de San Benito y Santa Escolástica. Y vamos a presentarles una linda entrevista aquí en el monasterio que les va a gustar. Estamos con Adoración González aquí en Montecassino. Nos va a hablar sobre San Benito, sus experiencias, y nos va a dar una oración muy buena de la cruz de San Benito, que durante el programa la hemos puesto de una forma un poco más lenta para que ustedes la puedan rezar todos los días. ¿Alguna vez hemos escuchado esta oración? La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas, bebe tú tu mismo veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguramente ya se dieron cuenta que esta oración es de San Benito Abad. Y hoy estamos aquí en Montecassino. Dios nos ha dado el privilegio de poder pisar este santo lugar y recordar a San Benito con esta oración y también pensar en todo lo que hizo él a lo largo de su vida. Su vida totalmente fue entregada a Dios, al servicio de Dios, porque desde muy joven él se retiró a las montañas a hacer oración, a ayunar, y Dios lo llenó de gran sabiduría. Recordemos que él es un santo que pudo luchar contra el demonio, pero lo más importante que yo considero de él es su humildad, es el amor que le tenía a Dios, la entrega hacia los demás y al servicio, porque todo lo compartía. Por eso es que Dios lo bendecía tanto y podía hacer tantos milagros. Compartía el pan, compartía su sabiduría, daba consejos y siempre estaba orando. Ora y labora es su tema. Hoy, ante la tumba de San Benito y de su hermana Escolástica, hacemos oración por ustedes, por todos los que nos escuchan y por sus familias. Que Dios los bendiga mucho y que podamos todos, como este santo, imitar a nuestro Señor Jesucristo.
que eso yo creo que es la grandeza de todo santo. La palabra de Dios nos dice, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, y considero que este santo verdaderamente tuvo los mismos sentimientos de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el amor, en el servicio, en la entrega generosa hacia los demás, hacer feliz a los demás, ayudar a los demás. Es lo que hizo este santo, no solo cuando estuvo en las montañas, sino en toda su vida monástica. Él se entregó a todos sus monasterios, a todos los que lo seguían, que eran los monjes, y él pudo compartir su vida, pudo compartir las enseñanzas de Dios con todos los demás. Y yo creo que nosotros tenemos que también imitarlo haciendo lo mismo, dando a conocer a los demás a Dios a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra caridad y a través del amor. Pues gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí con San Benito y con Santa Escolástica. Cuando estábamos en el santuario de Montecassino, al salir vimos que había unas palomas en el patio y lo consideramos como un signo, como un milagro para nosotros. Fue algo muy bello, porque así como San Benito vio la paloma que volaba al cielo y vio que era su hermana, nosotros al ver estas dos palomas sentimos como si fueran San Benito y Santa Escolástica. Fue algo muy lindo, por eso se los quisimos compartir. En los primeros días de San Benito en Montecassino, se le apareció el demonio en varias ocasiones envuelto en llamas, con fuego en la boca y los ojos encendidos. Le gritaba por su nombre y le decía que por qué lo quería echar donde le habían puesto un templo pagano. Los monjes querían poner las piedras para construir el monasterio y el diablo se los impedía. Así San Benito rezó para que el demonio se fuera y pudieran construir la abadía. En la piedra que estaba el diablo sentado y que no la podían mover, abajo había enterrado un ídolo pagano. Decidieron quemar ese ídolo en la cocina, pero tuvieron una visión que solo estaba en los ojos de los discípulos, que era que el fuego era tan grande que podía destruir todo el monasterio. San Benito le dijo a los monjes que rezaran y vieron todos que no existía fuego, que solo era una visión. Podemos ver nosotros cómo, donde había un ídolo, estaba ahí el demonio. Entonces, veamos este ejemplo, porque así donde tengamos ídolos nosotros, pues ahí va a estar también el demonio. Aquí hay un ejemplo de cómo, pues cuando hay templos paganos o ídolos y todo, pues ahí también habita el demonio. Por lo tanto, que este ejemplo nos sirva para no tener ídolos y poder, evitar eso en los lugares o en las casas de las personas. También el diablo se le apareció a San Benito y le dijo que iba a afectar a sus monjes. Hizo caer una pared sobre uno de los monjes que era niño y se murió. San Benito tomó el cuerpo y se encerró a rezar con el cadáver hasta que sus huesos se recompusieron, sus heridas sanaron y volvió a la vida. San Benito había superado varias pruebas de la superioridad moral: la vanagloria, la lujuria, la misericordia y magnanimidad. Era un hombre justo, tenía el don de profecía, que le hicieron pronosticar la destrucción de Montecassino, la muerte de su hermana Escolástica y la de él mismo. San Benito había alcanzado mucha sabiduría, hasta alcanzar el mayor estadio de santidad en vida. Tenía el don de predicación de acontecimientos futuros, o el anuncio de acontecimientos que pasaban a mucha distancia de ese lugar. Podía ver los pecados capitales de sus discípulos. El rey godo, Totilia, le puso una trampa. Mandó a uno de sus soldados a Montecassino vestido como si fuera el rey, con una comitiva. Cuando San Benito lo vio, le dijo: «Quítate la ropa que vistes, no es tuya». Le dijo al rey
este soldado que había sido mandado, que no pudo engañar a San Benito. Entonces fue el verdadero rey a ver a San Benito y se postró ante él. San Benito le dijo que se levantara y le predijo: has hecho mucho daño, es momento de terminar con la maldad. Reinarás 9 años y al 10º morirás. Se cumplió la profecía. Una vez también San Benito resucitó al hijo de un campesino y lo hizo orando. Cuando hubo hambre en la campiña, Benito donó todas las provisiones del monasterio, menos 5 panes. Los monjes se quedaron y le dijeron a San Benito pues que había regalado toda la comida. San Benito les dijo: mañana tendrán más. A la mañana siguiente había 200 sacos de harina en la puerta del monasterio y nadie supo quién los había dejado. Escolástica era hermana gemela de San Benito. No solo era su hermana gemela, también era su hermana espiritual. Santa Escolástica, desde muy joven, se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano San Benito dirigía un gran convento para hombres en Montecassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se querían mucho, sin embargo San Benito no iba a visitar a Escolástica más que una vez al año en una casa cercana al monasterio, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita la pasaron los dos juntos hablando profundas conversaciones espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa, fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche para que platicaran acerca del cielo y de Dios. Pero el santo le respondió: ¿cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa, un aguacero tan violento, que San Benito y los 2 monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Después de este encuentro que tuvo San Benito con su hermana, se volvió más bondadoso y menos rígido. Benito volvió a su convento de Montecassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Tuvo una visión, vio a su hermana gemela elevarse al cielo en forma de paloma y así comprendió que su hermana había muerto. Por inspiración divina supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a unos monjes a que trajeran el cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Pocos días después murió también el santo. Así estos 2 hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantaron eternamente las alabanzas de Dios. Veamos, hermanos, cómo ahorita en la pantalla estamos pues viendo cómo Adoración González nos va a presentar. Bueno, estamos en la entrada de aquí del templo de Montecassino, donde adentro está la tumba de San Benito y Santa Escolástica. Es un templo bellísimo, como podemos apreciar aquí en la pantalla. Y pues vamos a orar un momento
frente a la tumba de San Benito y Santa Escolástica, para que tú le puedes pedir su intercesión a ellos, les puedes pedir que intercedan por ti. Mira, pues son lugares santos que irradian pues santidad, y pues esa santidad puede llegar a través de la pantalla. En muchas ocasiones que yo he escuchado programas o he visto cosas incluso por la televisión, yo he visto cómo he recibido beneficios espirituales, sanación, liberación, y es así por eso que estamos ahorita frente a esta tumba, donde tú si quieres puedes poner pausa, puedes orar y pedirle a San Benito y a Santa Escolástica que intercedan por ti. Este monasterio de Monte Cassino es muy bello, se respira mucha paz, es una gran bendición espiritual este monasterio, todo lo que hizo San Benito, su espiritualidad, un hombre santo que dedicó su vida a tener una relación íntima con Dios, le gustaba contemplar. Así tú también hoy en día puedes ir al Santísimo, al Sagrario y contemplar a Dios y buscar también tener una relación íntima con Dios. Como podemos apreciar toda la belleza de este monasterio. Al final de su vida, San Benito tuvo una visión durante la noche. Vio una gran luz que venía de lo alto, más brillante que la luz del día. Se dispersaba y quitaba las tinieblas de la noche y brillaba en medio de la oscuridad. Apareció ante sus ojos todo el mundo como recogido en un solo rayo de sol. El Papa Gregorio trata de explicar cómo el alma de San Benito había alcanzado una unión mística con Dios. También vio un globo sostenido por 3 ángeles y en la parte superior a la Santísima Trinidad. San Benito supo de su muerte y les dijo a sus discípulos que prepararan todo algunos días antes de morir. Él cayó enfermo de fiebre 6 días antes de su muerte. Un mes antes había muerto su hermana Escolástica. San Benito tomó por última vez la comunión, extendió sus brazos al cielo y murió. Era el 21 de marzo del 547. Fue sepultado junto a su hermana en el oratorio de San Juan Bautista, en el que él mismo había hecho edificar sobre las ruinas del altar de Apolo, el templo pagano que antes existía. San Benito enseñó a vivir con austeridad, caridad, trabajo, humildad. Eran atletas espirituales. La vida en comunidad era muy importante. El amor al prójimo, la contemplación, la oración, el trabajo manual y también el trabajo intelectual. Había respeto, castidad, moderación, vida ascética, penitencia, mortificaciones. Importaba el bien de la comunidad y que no hubiera competencia insana de prácticas de austeridad, ayunos, etc. El camino hacia la salvación se puede hacer en comunidad, con un espíritu de humildad, sin convertirse en una larga competencia de mortificación. Debían dormir 6 a 8 horas diarias, 1 libra de pan y 2 comidas diarias. La oración, orad sin cesar. La oración permite al hombre desprenderse de sus imperfecciones y evitar las tentaciones. La oración favorece la renuncia de la voluntad propia en favor de la sabiduría y la virtud. San Benito decía, el trabajo ofrecido por Dios es una gran oración. San Benito decía que la oración ponía el alma humana en consonancia con la voluntad de Dios y ayudaba a cumplir su voluntad en el mundo. El trabajo intelectual
La formación en diferentes disciplinas y el trabajo manual es parte de la formación benedictina. San Benito dignificó el trabajo manual para experimentar la pobreza, promover la modestia y como una forma de colaboración con la obra corredentora de Dios, un medio para desarrollar las cualidades de cada individuo en la comunidad. Los hermanos han de hacer trabajo manual y lectura divina. La lectura de las Sagradas Escrituras es una forma de oración. La regla de su orden consta de 73 capítulos que comprenden los deberes del abad, el culto a Dios, la vestimenta, códigos de conducta y los deberes administración del monasterio y otros de carácter variado. Cuando alguien acepta el cargo de abad, debe enseñar todo lo que es recto y santo a través de su vida personal, sus palabras, ser un padre y un guía espiritual. Plácido y Mauro, que eran los muchachos donde se relató el milagro de que Mauro salvó a Plácido y caminó sobre las aguas, fueron sacerdotes y continuaron la obra de San Benito y fueron canonizados. El monacato, que son personas que se alejan del mundo y viven una vida ascética de oración, sencillez, penitencia. En un principio se refería a una persona sola que se retiraba a vivir en soledad. Luego se aplicó a un grupo de personas que se retiraban a vivir en lugares solitarios. En relación a su origen, el monacato, entre nostalgia y realidad, lo propone al morir con Cristo, a través de sacrificios y renuncias libres, siguiendo los textos bíblicos hasta el punto que su vida pueda ser considerada como un martirio, incruento, ya que la vida en el desierto es una vida en el vacío. El asceta vive el martirio en la renuncia al mundo, porque la vida monacal es como una anticipación de la vida del paraíso. El monacato tuvo su origen en el cristianismo a finales del siglo III. En Oriente, con San Antonio Abad, él se recluyó en el desierto de Egipto. Estuvo inspirado por San Juan Bautista, el profeta Elías y el tiempo que Jesús pasó en el desierto. La realidad, hermanos, es que hoy en día nosotros podemos tratar de buscar esa relación de intimidad con Dios. En el silencio habla Dios. En la soledad te puedes conocer a ti mismo y sentir tus emociones y sentimientos, ver quién eres en realidad. Ahora hablemos de la medalla de San Benito. Hacia el año de 1647, un grupo de mujeres fueron acusadas de brujería en la región de Baviera, en Alemania. Durante el juicio, confesaron las brujas que habían tratado de atacar el monasterio benedictino de Mete, pero que habían fracasado porque el lugar estaba protegido por una santa cruz. Tras ir al lugar, se vio que había una serie de pinturas antiguas que representaban cruces rodeadas por letras. Las autoridades no pudieron descifrar las letras hasta que encontraron un manuscrito de fecha 1415 que representaba a San Benito con la cruz en la mano. En el lugar había una cruz. Se hizo popular en Alemania y toda Europa. Aprobó su uso el Papa Benedicto XIV en el año 1542. El actual diseño data de 1880. En el anverso de la medalla se encuentra la imagen de San Benito con la cruz. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia Católica con gran poder de exorcismo y de liberación de las influencias demoníacas. El poder de esta medalla radica en el Cristo mismo. Actúa mediante la fe de quien la usa. Es importante mencionar que para que yo sea protegido por un sacramental como esta medalla de San Benito, debo de ser congruente con mi vida y los sacramentos.
Esto es vivir en gracia, o sea, de acuerdo a los 10 mandamientos en amistad con Dios. No caigamos en supersticiones de que por tenerla como amuleto te va a proteger. Es muy importante que estemos en amistad con Cristo. Esto es lo que un padre exorcista, José Gil Portilla, comentó. No se trata nada más de portarla, sino también llevar una vida congruente con lo que Cristo nos enseña. Vamos a hacer una oración de San Benito muy buena que está en la pantalla. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, interceded por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. ¿Alguna vez has observado la medalla de San Benito y te has preguntado qué significa? La parte frontal, San Benito se muestra en el centro de la medalla. En su mano derecha sostiene la cruz. La cruz representa el poder salvador de Cristo y la obra de la evangelización por los benedictinos a lo largo de los siglos. En su mano izquierda es un libro que contiene la santa regla de su orden. A su derecha está una taza rota. Esta copa se decía que es la copa de la que hablamos antes, la que había sido envenenada por los monjes rebeldes que no estaban a gusto con San Benito. La copa se rompió cuando San Benito hizo una señal de la cruz sobre ella y salvó la vida. A su izquierda hay un cuervo. El cuervo lleva una hogaza de pan envenenado que un monje trató de dar a San Benito. Por encima de la cabeza son las palabras Cruz del Santo Padre Benito. Alrededor del borde son las palabras que en nuestra muerte seamos fortalecidos por la presencia. Debajo de sus pies son las letras desde el Santo Monte Casino. Al reverso la parte trasera de la moneda, al reverso la parte trasera de la medalla está dominada por una gran cruz. En cada uno de los 4 lados de la cruz significa Cruz del Santo Padre Benito. En la línea vertical, la Santa Cruz sea mi luz. En la línea horizontal, que el demonio no sea mi guía. Empezando por la parte superior en el sentido del reloj y alrededor del borde aparecen las iniciales de la oración de exorcismo. Aléjate, Satanás. Va de retro, Satanás. Después también no me sugieras vanidades. Cosas malas son las que tú ofreces. Bebe tú mismo veneno. Paz. Se recita entonces así: que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retírate, Satanás, no me sugieras vanidades. Cosas malas son las que tú ofreces. Bebe tú mismo veneno. Paz. Indulgencias y bendiciones especiales. La medalla es utilizada como una oración de exorcismo contra Satanás, dirigida a alejar el mal mediante la fe y también a proporcionar fuerzas al devoto para vencer la tentación, como lo hizo San Benito en las montañas de Subiaco. La medalla incluye una indulgencia incondicional a cualquier persona que en el momento de la muerte que la use o bese y tenga la medalla entre sus manos con veneración. También se otorga si la persona encomienda su alma a Dios, hace una buena confesión o recibe la Santa Comunión. Si la persona no puede hacer esto, puede invocar con sus labios el santo nombre de Jesús con profundo sentimiento de contrición, de arrepentimiento y con el corazón. Si la persona no puede hablar, lo puede hacer mentalmente o con el corazón. Indulgencias plenarias. Si la persona se confiesa y recibe la Eucaristía, ora por el Santo Padre en las grandes fiestas y durante esa semana reza el Santo Rosario,
visita a los enfermos o ayuda a los pobres, enseña la fe a los niños o participa en la Santa Misa, puede recibir esta indulgencia. Las grandes fiestas son Navidad, Epifanía, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, la Asunción, la Inmaculada Concepción, el nacimiento de María, todos los santos y fieles, y en la fiesta de San Benito. Hagamos una oración de San Benito, que es muy buena y poderosa y habla sobre la cruz. La oración de San Benito es de protección y exorcismo contra todo mal, toda influencia negativa y perturbadora. Esta es la oración que nos dio Adoración González en Montecassino y que ahora podemos rezar de una forma más lenta para repetirla todos los días. Está en la pantalla. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo tu veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En 1964, Paulo VI nombró a San Benito patrón de Europa. San Benito vivía en soledad. Había practicado el ayuno, la abstinencia, la pobreza. Había superado la tentación del diablo. Hermanos, hemos aprendido hoy muchas cosas de San Benito. Todo lo que él tenía, como era una vida de recogimiento, de oración, de contemplación, una vida de intimidad con Dios, una vida de humildad, una vida en la que él quiso alejarse del mundo para no contaminarse con los pecados y lo que en esa época había. Quiso estar en silencio con Dios, entregar su vida a Dios y asimismo guiar a otros a ese camino, al fundar su orden y enseñarle a los monjes que también en la vida en comunidad se puede alcanzar la salvación, la santidad, enseñarles que el trabajo físico era muy bueno y que se podía ofrecer a Dios, enseñarles también que el trabajo intelectual, el prepararse era muy importante, la oración, siempre la oración, el prepararse, el estudiar las escrituras, una vida de santidad que tú y yo podemos tratar de buscar. En principio, por ejemplo, si hace mucho que no te confiesas, te puedes confesar. Si no acudes a misa los domingos porque piensas que nada más en Navidad o en las fiestas, pues es el momento en que digas, bueno, pues puedo llevar una vida cerca de Dios, pero para hacer una vida en amistad con Dios, pues hay que seguir pues lo que Él nos señala, ¿no? Por lo menos ir a misa los domingos, confesarse, pues tratar de cumplir sus mandamientos, tratar de hacer su voluntad, orar y tratar de estar en comunión con Dios. Pues amigos, este y muchos otros temas vamos a seguir tratando en nuestro canal de Al Purgatorio una manita, donde les estaremos compartiendo diferentes programas que serán de mucho interés y crecimiento espiritual para todos nosotros. Proclamo que el mérito de este programa es de nuestro Señor Jesucristo.